Muy bien, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos una tarde más al Centro de Recepción de Visitantes y a este ciclo de conferencias de Córdoba en Púrpura 2021 que vamos a continuar durante esta semana, como hemos hecho la anterior, en el mismo lugar, en el horario habitual, de las 7:30 de la tarde. En primer lugar, agradecerles su fidelidad, el hecho de que estén aquí presentes, por supuesto, a todos los que nos estén siguiendo en directo por streaming mediante esta retransmisión que se hace de las charlas. Y en segundo término, pues comentarles un poco el cambio de orientación que vamos a tener a partir de las charlas de esta semana. La anterior la hemos dedicado a una época un poco más primitiva, ¿no? Un poco anterior de la historia de Córdoba, en concreto las dos primeras charlas sobre los orígenes del cristianismo, el momento alto medieval y los primeros testimonios materiales cristianos en época de la tardoantigüedad o del propio Al-Ándalus, y las dos últimas que que se dieron el miércoles y el jueves pasado, pues un poco a la época bajo medieval, ¿no? Centrándose mucho tanto la de Javier López como la última que hemos tenido de José Manuel Escobar, centrándose mucho en los siglos XIV y XV. Esta semana damos un salto histórico un poquito más adelante y entramos en lo que es la Córdoba moderna, una Córdoba moderna donde evidentemente la sociedad cristiana está ya plenamente asentada, realmente en teoría no hay más sociedad que la cristiana a partir de principios del siglo XVI en toda la península, aunque evidentemente lo que sí hay, y lo vamos a ver en la conferencia que nos trae nuestro conferenciante invitado, es una parte de esos grupos sociales procedentes, ¿no?, de otros grupos, de otras religiones o desde otro punto de vista de lo que es estrictamente el cristianismo, porque han heredado, ¿no?, desde la época medieval. Para dar estas dos charlas que se centran en la época moderna, en los siglos XVI y XVII, tenemos con nosotros a sendos especialistas de la historia moderna de la Facultad de Filosofía y Letras y en concreto hoy al profesor Enrique Soria Mesa. ¿Qué puedo decir de Enrique Soria? Enrique Soria es catedrático de Historia Moderna de nuestra facultad, es actualmente el director del Departamento de Historia y es un gran especialista, casi les diría, y no estoy exagerando en absoluto, que es el primer especialista en sociedad de la época moderna actualmente en toda la península, en toda la península ibérica. Él ha dedicado una buena parte de sus investigaciones a fundamentalmente la nobleza, la sociedad aristocrática en la primera época moderna, fundamentalmente en época de los Austrias, en el siglo XVI y en el XVII. También se ha centrado mucho en el tema justamente que hoy nos trae, el de los judeoconversos, es decir, la sociedad cristiana, evidentemente, pero de origen judío, ¿no?, es como a lo que se aplica el nombre de converso durante la época bajo medieval y durante la época moderna. Y una de sus grandes especialidades es justamente el tema que nos trae, como muy bien reza, y lo tienen ustedes, ¿no?, esta primera diapositiva de su presentación, al situarse al frente de este laboratorio de estudios judeoconversos, que es una unidad de investigación que existe en la Universidad de Córdoba y que, por supuesto, dirige también Enrique. Más allá de eso, tengo que decirles que es una persona tremendamente activa, con una capacidad de iniciativa envidiable, que no solamente está llevando siempre a cabo de manera continua sus investigaciones, sino que también desarrolla un gran número de proyectos de difusión, proyectos de reproducción de documentos. Actualmente tiene en marcha todo lo que es la reproducción, la digitalización de la documentación de protocolos de época moderna de Córdoba, del Archivo Histórico Provincial, y en definitiva una persona realmente entusiasta, ¿no?, como profesional, no solo de excelente calidad en todas sus investigaciones, sino de excelente iniciativa y de un empuje y un ánimo que verdaderamente hace un auténtico placer compartir con él cualquier momento. Así que, Enrique, muchísimas gracias por tu presencia aquí esta tarde y les dejo con él. Seguro que vamos a aprender muchísimo sobre esa sociedad judío-conversa que habitó la Córdoba de los siglos XVI y XVII. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, quiero decir, por estar aquí un día más. Le he ido siguiendo por motivos laborales, no he podido estar aquí y mañana que quería venir en persona, pues al final no podía, pero sí las veo lógicamente las conferencias, ¿no? Daros las gracias por estar con nosotros, darles las gracias a Rafa Pérez de la Concha, por estar siempre pensando en Córdoba y en
el horizonte de la cultura, de que nos permita a la universidad pues venir a difundir lo que hacemos y, por tanto, a conectar con vosotros y vosotras. Y darle las gracias, por supuesto, a Ricardo, mi decano, y a compañeros de departamento y amigos por la presentación tan estupenda, tan cariñosa, que espero no induzca error y les lleve a ustedes a pensar que van a recibir una gran charla. Voy a intentar en los minutos 45, una cosa así, supongo que más o menos, dejando un tiempo para el debate, o alguna pregunta si ustedes lo ven oportuno. Voy a hablarles en general de una temática que, bueno, efectivamente forma parte de mi especialización, sobre todo en los últimos tiempos, y que además pues no es la primera vez que hablo, ni siquiera la primera vez en este lugar, de algo parecido, aunque siempre intento darle diferentes visiones, diferentes matices. Y hoy lo que vamos a ver es una perspectiva distinta dentro de lo que en parte es conocido, porque me quiero atener en lo posible a la temática del ciclo, ¿no? De donde cuando el profesor Córdoba Llave pues amablemente me invitó un poco a la vida cotidiana, hasta cierto punto, de este grupo, ¿no? Dejando un poco de lado los grandes hitos, los grandes problemas historiográficos que siempre hemos tocado, el pogrón, la persecución, así, tiende un poco a, sobre todo en la segunda parte de la exposición, a plantear problemas, más que soluciones, problemas y posibilidades de trabajo. Y centrándolo finalmente en una especie de, digamos, historia de caso de una familia muy poco conocida hasta ahora, un gran linaje, que me permite pues presentarle a ustedes los primeros resultados del análisis que nos sirva un poco de modelo de por dónde queremos ir, ¿no? Bueno, es bien conocido el tema converso como tal, pero es muy poco conocido el análisis social del mismo. Es decir, no estoy descubriendo nada porque, en cuanto a la existencia de los conversos, no solo porque ya hemos hablado muchas veces, sino porque es un tema que se conoce en general bastante bien, lo que fue a nivel general, como digo, en el siglo XX. Sin embargo, quiero incidir un poco en esto, hasta mediados del siglo XX prácticamente ignorábamos la existencia del grupo. Y no se trata de que no supiéramos mucho o poco, o supiéramos algunas cosas sobre, como hemos ido poco a poco aprendiendo a nivel de la comunidad científica, sobre las cuestiones particulares, sino que es que hasta los años 30, 40, especialmente incluso hasta mediados del siglo XX, como digo, no sabíamos que existía el grupo. Porque tiene su lógica, ¿no? Tiene dos grandes explicaciones. La primera es que los judeoconversos, como intentaré plantearles, al final acabaron triunfando, si se me permite la expresión, y tras mucho drama, tras mucho padecimiento, acabaron integrándose y desapareciendo en la sociedad. Pero para integrarse en la sociedad y asimilarse del todo, tenían que hacer olvidar su propia existencia. Por tanto, los conversos acaban desapareciendo como elemento social propio, mientras otros grupos, como los moriscos, hasta que se les expulsan, o los gitanos, pues llegan al día de hoy con personalidad propia. Entonces, el converso tenía que desaparecer, porque la consideración que tenía el descendiente o la descendiente de judíos, pues era lo más parecido a la expresión que puede ustedes entender rápidamente como basura social. Es decir, eran parias, sí mantenían esa marca. Es decir, bueno, tú vas a poder desempeñar una vida más o menos cotidiana, pero no vas a poder medrar, no vas a poder prosperar, vas a estar sistemáticamente humillado públicamente y literalmente hablando. Por tanto, unos por abajo, otros por medio, otros por arriba, tienen la necesidad de integrarse y la mayoría de ellos de asimilarse socialmente, quiere decir asimilarse cultural y religiosamente. Por tanto, el problema desaparece. Llega un momento en que a finales sobre todo, pero desde la mitad del siglo XVII y siglo XVIII, los conversos desaparecen como grupos. Entonces, claro, eso por un lado ha sido dificultoso. Pero por otro, hay una interpretación también política. Los dos grandes, bloques que podrían trabajar el tema, la historiografía especializada de la época, por así llamarla, del franquismo e incluso anterior, y los grandes historiadores del mundo judío israelí, ninguno de los dos, por razones completamente distintas, les agradaba la existencia de los conversos. El israelí, porque claro, un converso es una persona que al final acaba siendo católica. Entonces, al principio te puede gustar que haya inquisición, pero que después te das cuenta que no son mártires y que se convierten en auténticos católicos, que Santa Teresa de Jesús no es precisamente dudosa de su fe. Entonces, eso no, para algunos historiadores abiertos sí, pero para otros no está nada claro que les pueda hacer gracia. Y en el franquismo, imagínense ustedes pensar que hay conversos. Por tanto, la sociedad española está basada en un elemento semítico, como diría Américo Castro, que no hace ninguna gracia. Con un Franco que tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús en su despacho. No es una forma de hablar.
la santa de la raza, la santa noble. Es decir, entonces, entre una cosa y otra, se tiende un manto de silencio durante siglos que hace eliminar el problema. Y es Américo Castro desde la filología y Domínguez Ortiz desde los documentos, son los dos que rescatan, y como decía Domínguez Ortiz muy gráficamente, los legajos parecían rezumar sangre, sumar drama. ¿Y esto qué es? Es decir, parecía que el judío era una cosa, la Inquisición unos cuantos, y eso no había nada. El gran problema se empieza a detectar en el ápice de la punta del iceberg a mediados del siglo XX. Claro, eso continúa, en los años 70, 80 se pone de moda, incluso en los 90 la estudia la Inquisición, primero en Europa, después la Inquisición española, ¿se entiende? Pero la obsesión por el estudio de la Inquisición es brutal, se cuentan por decenas de miles los estudios, no es una forma de hablar, pero claro, son solo sobre la Inquisición, es decir, sobre la represión que ejerce sobre el grupo, un instrumento represivo como es el Tribunal de la Fe, pero que, claro, no tiene que ver con el grupo judeoconverso, sino solo con la cúspide de los judaizantes, es decir, los que son herejes, que son un porcentaje menor, muy menor. ¿Qué le pasa al resto? No le interesa a nadie, no se investiga. Por tanto, el análisis social del grupo es algo que hasta casi el día de hoy, y me atreveré a decir, a pesar de mi enormemente obvia modestia, que bastante tengo que ver con esto, el elemento social ha quedado olvidado. Es decir, sé que Fray Luis León tuvo problemas, muy bien, pero ¿quién era su padre? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son sus sobrinos? No, me pregunto usted. Entonces, ¿qué le pasa al tendero de la esquina? Pero eso ni te cuento yo. ¿Qué le pasa? Es decir, todo lo que es el estudio del grupo. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo desde hace mucho tiempo, porque esos son los auténticos protagonistas, ellos y ellas, porque son numéricamente el 90%. Está calculado que solo el 10% de la población judeo-conversa pudo pasar en alguna manera por la Inquisición, y no solo precisamente significa ir a un auto de fe y mucho menos arder, por terrible y monstruoso que sea la Inquisición. El resto sobrevive con dramas individuales, como veremos, pero con éxitos colectivos. Porque al final el paso del tiempo, el peso del dinero, quien puede, o el olvido por abajo, porque la gente se fusiona con los grupos más bajos, pues hace que funcione esa integración, aunque sea una integración evidentemente forzada. Y bueno, Córdoba, desde los 26 años que llevo ya aquí, pues está siendo de alguna manera el laboratorio pionero a nivel nacional, aunque yo también trabajo en Granada, pero me centro sobre todo en Córdoba. Bueno, ya trabajamos toda Castilla en general, pero bueno, pues los trabajos que yo he realizado, las tesis doctorales de mis discípulos, los libros que están y que vendrán de la gente, mis compañeros del laboratorio, pues están marcando, creo, un antes y un después en esta cuestión, que por supuesto no tenemos tiempo para detallar. Perdón, porque no funcionaba el cronómetro y no quiero perder el hilo. Bien, hay que empezar, aunque sea algo recurrente, en el gran problema de 1391, es decir, el asalto, el pogrón, el asalto masivo a las juderías españolas, aquí ya no solo castellanas, se empieza por Sevilla y se llega a Gerona. El asalto masivo que en tiempos de problemas políticos son los coletazos, digamos, consecuencias inesperadas, los daños colaterales, como ustedes quieran, de la guerra civil entre Pedro I y su medio hermano Enrique II, el futuro Enrique Trastámara, el futuro rey Enrique II. Décadas después, en cuanto hay un vacío de poder político, es un elemento recurrente en la historia humana, los problemas de racismo, los problemas de enfrentamiento con xenofobia siempre se desatan cuando no hay un poder fuerte, cuando hay problemas, sea la Córdoba-Omeya, pos-Omeya, sea la Alemania de la unificación y los problemas de absorción a la República. Siempre que hay un problema político, se desboca. Porque si el poder es fuerte, protege a su minoría por la cuenta que le trae, porque pagan impuestos. Siempre son los judíos del rey, no se nos olvide, pues están protegidos por el rey. Cuando el rey no puede protegerlos, es cuando vienen los problemas. Pues en 1391, en vacío de poder evidente, se produce el gran asalto masivo, que tiene la diferencia con el resto de los problemas de antisemitismo, que nunca ha sido tan fuerte, o al menos no tan específicamente fuertes, que provoca como elemento inesperado la conversión masiva y a partir de ahí, durante varias décadas, la conversión de casi toda la comunidad. Por tanto, en esta fecha ya los judíos dejan de ser importantes, empiezan los conversos a ser los trascendentales. Comienza el problema converso y va desapareciendo el problema judío. Y Córdoba, que es lo que me interesa aquí demostrarle o explicarle, se va a convertir en una de las ciudades que tiene más conversos de toda España. El que trabajemos Córdoba no es solo, evidentemente, porque estemos aquí, ayuda, pero no trabajamos los conversos de Córdoba porque vivamos en Córdoba. Nos lo pone más fácil, pero es que Córdoba tiene una de las comunidades judeoconversas más importantes y más
rica y más fascinante y más conflictiva de toda la historia de España. Muy superior al tamaño que tiene la ciudad, que era muy importante, pero claro, no es Sevilla, por ejemplo, donde hay problemas, pero lo de Córdoba es realmente llamativo. Una comunidad que no solo es muy numerosa, muy nutrida, sino que no solo es muy rica, sino que además va a generar problemas porque mantiene mucho tiempo la herejía, la herejía desde la perspectiva del inquisidor, con el tiempo, claro, su religión, sus costumbres y su forma, su idiosincrasia, obviamente, porque es la que han heredado y la que ellos mismos han tenido, aunque se hayan bautizado con 20 o 30 años forzadamente, ¿no? Pero claro, para la sociedad mayoritaria cristiana es herejía. Por tanto, la historia de Córdoba en los siglos XV, XVI y XVII está dominada por el problema converso. Es la clave, no es importante, es lo más importante. Sin embargo, no sabemos nada hasta hace poco. Ha quedado muy desapercibido y eso es lo que estamos luchando, especialmente yo, porque soy muy redundante en estos temas, para traerlo a la luz. Bueno, vamos a comenzar, aunque me voy a centrar en el siglo XVI. Voluntariamente me ha costado mucho. Casi no he entrado en el 17, que es lo que más realmente me gusta, porque obviamente era el 16 el encargo y me ha tenido en la medida de las posibilidades. Pero hay que hacer una pequeña introducción, obviamente, a qué pasa antes. Bueno, estos conversos cordobeses tienen una muy temprana integración. He puesto integración está buscado, no es asimilación. Es decir, estamos integrando a la sociedad, forman parte de la sociedad, pero todavía no van a tardará mucho en tener esa asimilación cultural. Es decir, son gente que puede ser canónigo de la catedral y sigue en su casa judaizando. Puede estar enterrado en la capilla de San Bartolomé, en la capilla mudéjar, y al final acaban siendo desenterrados los huesos quemados por la Inquisición, porque se descubre que ese hombre ha sido siempre y era un eclesiástico, o un regidor de Córdoba, casado con una noble local y sigue siendo judaizante. Es decir, hay una integración social, pero todavía no hay una asimilación cultural, como es obvio. Unos sí, otros no. Van a predominar claramente en sectores económicos, digamos, en cualquier sector económico, secundario o terciario, diríamos anacrónicamente hoy, no relacionados con el campo. Esto, por otra parte, no es nada nuevo. Es decir, esto es una casuística muy normal entre los judeoconversos españoles. Es decir, las actividades agropecuarias son muy escasas. Precisamente, un síntoma claro de cuando hay una asimilación casi absoluta de una familia es cuando ya se dedica a arrendar tierras, es decir, porque es un cambio de mentalidad completa. Es decir, ellos se dedican a lo que se han dedicado sus antepasados o ellos mismos, siendo judíos. A la artesanía, al comercio, al arrendamiento de renta o al préstamo. A la usura vista desde la Iglesia o al préstamo, que eran las actividades que podían tener, ya que entre otras cosas les tenía muy difícil o vetado, según los casos, pues el acceso al elemento agrario. Es decir, vamos a encontrar muy pocos conversos, aunque alguno puede haber, aunque alguno hay, dedicados a la labranza y todos dedicados a la artesanía o al comercio o a actividades mixtas de esos entornos. Córdoba, además, es excepcional, lo dicen las propias fuentes de la época, por el ascenso social que tiene este grupo. De hecho, hay crónicas nacionales que mencionan el tema. Es decir, que no es solo que los cronistas cordobeses que pudiera haber se sorprendan de ese ascenso de alguna parte del grupo, sino que a nivel nacional está siendo como una especie de escándalo. Es decir, en Córdoba están asaltando los órganos del poder. Lo pagarán muy caro, evidentemente, ¿no? Y eso, como ya he indicado antes, pues se mantiene, se compadece bastante bien con esa escasa asimilación religiosa en este siglo XV. Es decir, hay una pervivencia de la idiosincrasia judaica, de los modos hebraicos de ver la vida, traduciendo de la herejía vista desde la perspectiva, como digo, del grupo dominante. Dentro de esta comunidad tenemos ya bastante claro, aunque todavía quedan por perfilar muchísimo, eran familias que todavía sigo indagando si son o no conversas, dónde están los límites de unos campos y otros, pero bueno, podríamos hablar de tres grandes líneas interpretativas de este grupo. Tampoco esto es, su taxonomía no es nada novedosa, el alto, medio y baja, pero realmente funciona bastante bien. Es decir, hay una parte de élite, que es esta que se integra rapidísimamente y que ya está presente en el siglo XV, en el cabildo municipal o en el cabildo catedralicio. Es decir, en el cabildo catedralicio sabemos magníficamente por los trabajos de quien me continuará en el uso de palabra mañana, el doctor Antonio Díaz Rodríguez, o en el mundo municipal pues tenemos estudios, pero por ejemplo la profesora Margarita Cabrera, que ha trabajado pues, el hecho de que tengamos
un montón de 24 de Córdoba, de los cuales, en esas fechas de Enrique IV sobre todo, etcétera, Juan II, pues sean de origen converso, y eso es hasta donde ha podido llegar. Es más, es mucho más todavía. Una clase media, que es lo más interesante de todo, y es la de la que hablaré más adelante de la charla, que es la especificidad cordobesa. Esto sí es una novedad, no, ya lo he comentado alguna vez, pero es una novedad en cuanto a análisis. Una clase media próspera y abundante, que estaría poco así. Es decir, el grupo, clase media es una forma de hablar, lo llamamos mesocracia, por no utilizar ni siquiera el concepto burguesía, pues todo eso tiene aristas historiográficas, interpretativas, y los debates nominalistas me gustan muy poco porque se pierde uno en el nombre y no se hace nada, es mejor ir a investigar. Pero bueno, una clase media, vamos a llamarlo así, muy abundante y, como digo, enriquecida. Y una parte baja del colectivo que, por lo que sabemos, pues la permanencia del judaísmo es total, o casi total. Esa es la que irá desapareciendo y le perdemos la pista. Porque claro, seguir la pista de alguien que tiene más huella documental es fácil dentro de lo difícil que es. Piensen ustedes que tenemos uno de los fondos documentales de todo tipo en Córdoba más ricos de España. Esa es otra de las maravillas de Córdoba y que, como bien ha dicho mi decano, pues estamos en un proyecto de digitalización de los fondos notariales, que son de los más ricos de España. Pero tenemos el archivo de la Chancillería de Granada, dedicado enormes series a Córdoba, lo que hay en Simancas, lo que hay en Madrid, los archivos eclesiásticos, los archivos parroquiales, archivos municipales, es decir, que tenemos una fuente, los archivos nobiliarios, muchos tienen datos cordobeses, es decir, tenemos una fuente espectacular. Pero claro, eso deja más huella. Una persona que se va por la banda baja de jornalero tal cual, pues desaparece los documentos en la práctica y es muy difícil rastrear. Y seguramente, pasado el trance que diré ahora, pues desaparezcan como grupo, pero eso sí que es complicado de saber todavía. Bueno, como les he dicho, va a haber cronistas nacionales, les traigo solo un ejemplo, no quiero incidir mucho en esto, que hablan, se sorprenden de esta especificidad cordobesa. José Diego de Valera es un cronista muy conocido, él también es judío converso, del ámbito conquense, pero vamos, que es un cronista rey católico, entre otras cosas. Entonces está hablando de Córdoba en una crónica nacional, no está hablando de una crónica cordobesa. Y nos plantea ya los problemas del enfrentamiento en Córdoba con los conversos. ¿De dónde viene el problema? Evidentemente, los conversos también sabe lo que está diciendo, aunque esté muy encumbrado. Entre ellos, entre los cristianos viejos, es decir, la sociedad dominante, había grandes enemistades y gran envidia. No es una cuestión religiosa, no es cuestión nada, es envidia de cómo esos cristianos nuevos, es decir, los conversos, están muy ricos y les viesen de continuo comprar oficios. Los oficios no se pueden comprar, es ilegal, es corrupto, pero entonces a través del dinero están entrando en los cabildos, en el poder civil, de los cuales usaban con soberbia. Piensen ustedes lo que puede ser un cristiano viejo que ha visto a esa persona o a su padre con los tirabuzones en la judería, casi pidiendo perdón por cruzarte contigo por la calle, y ahora él mismo o su hijo se ha casado con una Fernández de Córdoba de una rama pobre y es regidor de Córdoba y te gobierna. Y encima tiene más criados que tú, bueno, tú no tienes criado, él tiene mucho y va, pues, de tal manera que los cristianos viejos no lo pueden soportar, no lo pueden comportar. No es una forma de hablar. El peso tan grande de la comunidad conversa en Córdoba hace que en ella, en esta ciudad, se dé el mayor problema violento de todo el siglo XV, ¿no? Es decir, la mayor agresión a los conversos del siglo XV se da en Córdoba. Es el incidente de la Cruz del Rastro, 1463, estudiado también por Nieto Cumplido, por Margarita Cabrera, que es en realidad un saqueo masivo. Es decir, se utiliza la excusa de la herejía para saquear. De hecho, a partir de ese momento el año aparece en los documentos hasta 30, 40 años después de la propia Inquisición, como el año del robo. Y esto fue la excusa, bueno, no es tan raro. Ven ustedes cuando hay problemas de violencia en otros países, pues lo primero es saquear las tiendas y llevarse los televisores. ¿Qué tendrá eso que ver con los problemas raciales en Alabama o lo que sea? Pues esto es lo mismo. Ya que pasa el Pisuerga por Valladolid, pues entro en la casa de los conversos y arraso, quemo, violo y me llevo lo que puedo. Y este es el origen de las comunidades judeoconversas del sur de Córdoba, cosa que, insisto, cuando es posible, es decir, cuando se permite. Los conversos del sur de Córdoba no son descendientes de esos judíos que podía haber. Los de Lucena no son los descendientes de Lucena del año 1000. No quedó ninguno después de que pasaron por ahí almorávides y almohades. Son en Lucena, en Baena, en Palma, en Aguilar, son los conversos de Córdoba que salen huyendo de la capital en 1473 y en fechas posteriores, y son protegidos por los grandes señores. Los grandes señores no tienen ningún problema en cuál sea el origen étnico-religioso de sus servidores,
o cuál sea su creencia, o mientras paguen impuestos y les sirvan como mayordomos, como alcaides, como escribanos, como contadores y receptores de renta, les trae sin cuidado y los protegen por la cuenta que trae, es decir, menos altruismo, cualquier cosa. Y así estos que escapan, pues son protegidos, van a Palma. Palma llega a ser incluso, Palma del Río en el siglo XIX, entonces Palma de Micergilio o Micergilio, la Palma de la Boca Negra, los futuros portocarreros, pues es un centro de refugio. Hay comunidades de conversos, de judaizantes de Ciudad Real que se van a Palma del Río, como estudió en su día Jaime Beinart, ¿no? Y Palma tenía que tener fama de vete a Palma, que allí puedes ir casi por la calle con la Torá, que no pasa nada. Lo dice Mosén Diego Valera. Alonso de Palencia, que es un cronista mucho más ácido, por no decir una limaña, pues dice lo propio en torno a Baena, es decir, que si el conde de Cabra no los protege, es decir, pero esto lo podemos ver, es decir, hay una protección interesadísima de los señores, y ese es el origen de los conversos de Baena, de Aguilar. Es decir, no hay que buscar en Baena un cementerio judío porque no lo hay. El que hay en Lucena sí, no lo hay. Estos de Baena, como los de Aguilar, como los de Cabra, como los de otros sitios, son casi todos, no todos supongo, pero casi todos, gente que sale huyendo. ¿Cómo se van otros a Écija? ¿Cómo se van a Portugal? Lo sabemos, bueno, por datos de archivo que todavía están, lógicamente, por analizar y por publicar. Bueno, los reyes católicos se enfrentan al problema en toda Castilla, en Aragón también, de los desórdenes que está provocando la existencia de este grupo judeoconverso, los bandos, los enfrentamientos que se han dado en Toledo. Córdoba es lo más brutal, problemas en Sevilla, el mantenimiento de la herejía, y deciden tomar una serie de decisiones. Decisiones para aniquilar al grupo hereje, no a los conversos. Los conversos les trae sin cuidado y no hay nada más que ver las nóminas de los servidores de los reyes católicos, de todos sus secretarios, escribanos, arzobispos, obispos, lo que esté a su alrededor, amigos íntimos. El problema es que no sean herejes, lógicamente. Estamos en los parámetros religiosos de la época que era. Por tanto, van a tomar dos medidas. Expulsemos a los judíos en 1492 y quitemos el mal ejemplo y creemos la Inquisición. La Inquisición ya había sido solicitada por Enrique IV de Castilla, lo que pasa es que no prospera. En 1478 se crea y por las razones que sea tarda un par de años en empezar. Y comienza en 1480 de una manera brutal porque el objetivo, en los primeros momentos, es arrasar el grupo. Cuando digo arrasar el grupo es quemar vivo a todo lo que se mueve. Después la Inquisición comienza a dormitar. La historia siguiente de la Inquisición, a partir de los años 30 en general, tiene su altibajo, pero ya no se dedica, no tiene nada que ver con estas cifras primero, tendrá otro grupo, con el tiempo los marranos, judío-conversos portugueses, que no voy a tratar aquí porque llegan sobre todo a finales del 16 y 17 y son otra cosa, moriscos, y ya empiezan con los cristianos viejos, bigamos, blasfemos, todo. Es decir, y por supuesto protestantes, hasta convertirse en una policía política en el siglo XVIII. Pero el origen inicial es arrasar el grupo exterminando la herejía. Claro, la herejía se extermina quemando vivo a los herejes y haciéndolo en público para mostrar el ejemplo a los demás, a la familia, a los vecinos, a los amigos, de lo que te puede pasar si coqueteas. Y funcionó. Claro, es monstruoso, pero funcionó. Por tanto, en los primeros momentos hay una represión salvaje en los tribunales de Córdoba, en los tribunales de Sevilla, en el de Cuenca, en el de Toledo, Ciudad Real, que hay un tiempo, es decir, depende de los momentos, es enorme. Y aquí es donde aparece la figura de uno de los personajes, iba a decir que le tengo mucho cariño, le tengo un particular odio, pero me fascina, ¿no? Que es el inquisidor Lucero, una bestia sádica, pero quizá no tan sádico, y ahora explicaré por qué, ni tan bestia, aunque lo fuera, de lo que se nos ha pintado. Porque mi interpretación, y preparo dentro de algún tiempo un libro, me preparo de momento un estudio, es otra, y me explico. En cualquier caso, una limaña, pero que ha sido manipulada con el tiempo su imagen para lo que voy a decir, ¿no? Bueno, pues Lucero es un animal, un inquisidor, porque nos pensamos siempre en Torquemada, pero bueno, Torquemada es un figura, el Lucero es realmente el que ejecuta las órdenes con la protección de la corona. Lucero tiene que salir cuando se asalten los alcázares de la prisión en 1506, huyendo, y Fernando el Católico lo protege. Fernando el Católico, cuando vuelve a gobernar Castilla, usa la Inquisición como elemento. Lo que está haciendo es usar la Inquisición como perros de presa contra los que han apoyado a Felipe el Hermoso. Y no tiene problema en que Lucero encauce y no lo quema porque se muere antes a un tal arzobispo de Granada. O sea, llegamos a esos niveles. Porque han coqueteado con Felipe el Hermoso. Y estamos hablando de que también, además del tema religioso, tiene un componente clarísimo de poder del Estado.
En cualquier caso, sea como fuere, hay una represión salvaje en los primeros tiempos. Muchas de estas familias salen huyendo en esta segunda fase. Muchas se van a ir al recién conquistado Reino de Granada. Buena parte de los judeoconversos que yo estudio en Granada vienen de Córdoba. Así lo estudió también en su tesis doctoral y desgraciadamente fallecido discípulo Francisco Quevedo, que hizo una tesis sobre los conversos de Córdoba, pero su traslación a Granada. Queda todo por hacer, pero queda claro que hay una huida masiva. Y esto provoca que en Córdoba prácticamente desaparezca la herejía. Es decir, prácticamente desaparezcan las prácticas judaicas, valga la redundancia, en un poco antes de mediados del siglo XVI. Veamos este gráfico, no puede ser más clarividente, creo, claro. Fíjense el porcentaje de quemados en 3 tribunales en estos primeros 50 años de vida de los tribunales. En 2 tribunales como Toledo y Valencia bastante sanguinarios. Como en Córdoba, de todos los apresados que conocemos, más del 95% fueron quemados. Cuando en otros tribunales pues son el 21 o el 45%. Cuando pasen unos años va a ser el 1%, el 1 por 1000, o sea, porque ya bajará radicalmente la curva estadística. Nos encontramos con una cifra realmente escalofriante, que en buena medida se deben a que en Córdoba, otro hito interesante en nuestra ciudad, tuvo lugar el auto de fe más cruel de toda la historia de la Inquisición española. En otras Inquisiciones se quemó a más conversos, pero de golpe no. Este auto de fe, otro elemento fascinante, en el peor de los sentidos, pero fascinante para un historiador, el de 1500, lleva el nombre del de los 107 por la cantidad desgraciada de hombres y mujeres que ardieron vivos. Lo interesante de esto, aparte del drama humano, claro está, es que la mayoría, o buena parte, mejor dicho, buena parte de estos conversos tienen un alto nivel social. De lo poco que conocemos, entre ellos hay canónigos o hay miembros de la nobleza local. Ahora diré algo de estos temas. Esta barbaridad, la locura de Lucero, que ya se está yendo la mano, que está yendo atacando a cristianos viejos, se dice, a mujeres por sus perversiones y tal, provoca el asalto en 1506 al Alcázar, a los alcázares. Hoy se llama a los alcázares reyes cristianos, no sé por qué, siempre se llamaban los reales alcázares. Y en los siglos pasados, yo que ya soy muy viejo, vivo en el siglo XVII y ya cometí el error de venir al XXI. El Alcázar es asaltado por la sociedad, por la población, instigado por los generales de Córdoba, sobre todo por el Marqués de Priego, que está viendo que se le está yendo de las manos a esto, en un contexto donde hay problemas políticos gordísimos en Castilla. Unos años poco después, tiene que venir Fernando el Católico con un ejército a someter al Marqués de Priego y a arrasar la fortaleza de Montilla. Estamos en un momento muy delicado. Lucero sale huyendo literalmente para salvar la vida, y se va a nombrar un nuevo inquisidor que cambia un poco las cosas, aunque a Lucero esto le cuesta una especie de destierro leve, pero no le cuesta nada. Bien, esto es muy interesante lo que viene ahora. Cuando la gente ha sido condenada, es decir, cuando se ha quemado vivo un hombre, una mujer, o no se ha llegado a tanto, pero porque claro, hay muchos autos, no solo ese, ¿no? Hay autos donde hay menos quemados, más reconciliados, en fin. Pues buena parte de los descendientes de estas personas, de los quemados, o los propios reconciliados en sí mismos, hombres y mujeres, quedaban inhabilitados. Es decir, todos los hijos e hijas de un quemado o una quemada y todos los nietos y nietas por línea masculina, los que tenían un abuelo o una abuela paterno quemado, más todos aquellos y aquellas que en sí mismos fueran reconciliados, quedaban inhábiles o inhabilitados. ¿Qué quiere esto decir? Que sobre ellos se extendía el manto de la muerte social. No podían montar a caballo, no podían llevar armas, no podían llevar sedas, terciopelo, joya, oro, plata, y por supuesto no podían tener oficios públicos de ningún tipo. No ya regidor o canónigo, sino ni siquiera un arrendador de renta. Es decir, se buscaba, al menos teóricamente, excluir a los descendientes en esas generaciones, ¿no? Claro, la corona, aunque todavía no hemos llegado a los Habsburgo, no tenía un duro. Por tanto, la corona inmediatamente arbitra un procedimiento para eliminar esta inhabilitación con la habilitación. Es decir, traduciendo, si pagas, se te quita legalmente esta pena.
se te expide una bula o se te expide un documento, lo puede hacer el Papa. Normalmente la Inquisición no quiere que sea el Papa, para que se quede el dinero aquí. Lo puede hacer el rey, lo puede hacer para que es una figura de habilitación. Y tú ya tienes tu papel y a veces la Inquisición te llama, oye, que no hemos enterado que tú eres ahora mismo jurado de Córdoba, o que tal, o que llevas, tan denunciado porque llevas oro y tal y cual. Dice, no, es que mi padre nos habilitó a mí y a mis hermanos, traiga usted el papel. Entonces, sí es verdad, trajo un papel firmado por Julio II, por Fernando Católico, y efectivamente, bueno, no pasa nada, ya puede usted. Entonces, esto se hace en varias fases, es muy complejo, ni siquiera sabemos bien cosas que se dicen en los documentos, lo que son. Hay intentos de poner un impuesto, se llama la farda, a imitación de los moriscos, imponérselo a los judíos, o de conversos, perdón, a los descendientes de judíos, para que paguen por el hecho de ser conversos, como los moriscos están pagando la farda, pues se llama igual. Esto se conoce fatal, no se conoce nada, no se ha estudiado nada, simplemente me he ido encontrando muchos datos sueltos del archivo, pero ni siquiera yo tengo claro el tema. Hay muchos altibajos, hay distintas habitaciones, bueno, es complicadísimo. Pero en fin, en general, a finales del siglo XV, concretamente en un momento álgido en el 96, se hace un listado, una averiguación, y esa es una de las cosas que estamos trabajando. 1000 y pico personas aparecen pagando, que son aquellos que no han sido quemados vivos, o aquellos que no son nietos maternos, o aquellos que son conversos pero no tienen un problema con esto, o son bisnietos, ya no les toca, ¿no? O sobrinos, pues. Es decir, que es un mínimo, pero lo interesante es que vienen las cantidades. Esto fue estudiado por la de lo que sabe en su día, para el caso de Baena por Emilio Cabrera, y ahora lo estamos trabajando mezclando fuentes, no solo el documento en sí mismo, ¿no? Que el documento sí es muy interesante, pero sin más, pues sin contexto, carece del valor auténtico que tiene cuando se contextualiza y se añade información por todos los lados posibles. Se puede calcular que la cantidad que pagan es un 5% de su fortuna. En muchos casos sería poco, pero hay que pensar que a los condenados se le ha confiscado todos los bienes. Si el hijo de un quemado no hereda nada de sus padres, no tiene para comer. Entonces, el que tengan algo o bastante ya es mucho, ya quiere decir muchísimo. Pero bueno, eso no se ha sido percatado por casi nadie que ha trabajado el tema. Bueno, vamos a entrar en el siglo XVI de forma ya más intensa. ¿Qué pasa con el grupo? Que ya hemos pasado esos grandes hitos, ¿no? Es decir, el problema converso, el problema de violencia, el tema del estallido llegada a la Inquisición, la limpieza salvaje, por así decirlo. Bueno, pues vamos a tener varias líneas según de quién estemos trabajando. Por un lado, tenemos los grandes linajes, las grandes familias de origen judeoconverso. Estas van a generar un proceso de olvido casi inmediato de su pasado. Olvido para ellos, es decir, educación de los hijos y de todo masivamente en el catolicismo más profundo, destrucción de documentos, intento de olvido. Va a ser difícil que se olvide, por eso puedo yo hablar de ellos, claro. Si lo olvidan. Pero van a hacer un proceso de damnatio memoria, y si se me permite la expresión, o por lo menos de hacer un palimpsestum, aquí no ha pasado nada. Van a mantener la ortodoxia durante siglos, no va a haber casi sin excepciones, no va a haber problemas con la Inquisición. Y aquí viene lo interesante. Y van a producir un proceso de destrucción documental y manipulación del pasado para ocultar la esencia de lo sucedido. Aquí es donde interviene Lucero. Aquí es donde se le da la vuelta a Lucero. Lucero estaba loco, seguramente. Lucero era una bestia, sí, pero sabía lo que hacía. Y Lucero prendía judeoconversos. Que le gustaran las mujeres torturadas, desnudas, pues un monstruo. Vale, pero lo que vendieran conversos. Esta élite, mezclada con la vieja y hecha un bloque, va a generar la imagen de que Lucero se le fue en la cabeza y empezó a aprender cristiano viejo. Y ahí ya cuando Córdoba reaccionó. De manera que cuando quede alguna referencia a alguna familia, conste que ha sido un error de Lucero y que no eran conversos. Se destruyen todos los documentos que había en el Alcázar de Córdoba, ciudad de Inquisición. En la Inquisición, en principio del 16, se le ocurre hacer un padrón de los descendientes conversos. Y el Ayuntamiento de Córdoba monta un escándalo con la Corte y exige la quema pública de los documentos. Esto lo publiqué yo hace mucho tiempo en el Cambio Móvil. La destrucción de ese padrón. Que se queme públicamente. Hay algún documento excepcional que encontré en el sitio más insospechado. Uno investiga mucho, porque al final acaban saliendo cosas. Y donde llega un momento en que de un proceso inquisitorial, una copia tal, y aparece un proceso original de estos de Lucero. Y hay un momento dado en que está el documento, que es un original del 15, pero que está incorporado a un documento del 17. Y en un momento dado aparece unos testigos, sí, entonces en casa de tal se hacía sinagoga, ¿no? Es decir, había una reunión oculta, ¿no? ¿Y quién estaba? Y empieza a dar nombres. Entonces, tanto los que conocemos. Claro, gente de clase media, algún canónigo que fue quemado, eso se conoce. Y de pronto hay 4 o 5 nombres
que fueron, el documento está tachado con tal saña que es imposible leer lo que pone debajo. Yo no sé si alguien con un conocimiento o una técnica pueda ver después de 300 años. Es decir, está tan borrado que es absolutamente imposible leer nada de lo que pone debajo. Porque, claro, ahí aparecerían los Mesa, los Orozco, los Tafur, los no sé qué, que son los que yo voy sospechando que lo son, pero que, sin embargo, nos han aparecido en todas las genealogías como nobles auténticos que vienen del siglo XIV o del siglo XIII o de la conquista. Entonces, hay un proceso de eliminación del pasado. Eso es un tema fascinante que de vez en cuando asoma la patita. Y son esos casos cuando uno está trabajando esa grande familia, no esos personajes medianos, y esos Caicedo de Mesa que tienen problemas con la limpieza de sangre en el siglo XVI y XVII, y te dice la Inquisición que existía un libro de genealogía de conversos, un libro que se llamaba el libro de los caballeros, es decir, que había unas genealogías propias de familias nobles, conversas. El caso de Góngora, que creo haberlo demostrado claramente, pero que es noble todo ese antepasado, o de alto nivel por todos los costados, aunque fueran conversos, es decir, quedan restos de lo que fue una destrucción absoluta de un pasado. Por fortuna, aunque eso sea así, no sucedió con el grupo más interesante, desde luego el más numeroso. Interesante porque es muy numeroso, porque es fascinante su evolución y porque presenta una peculiaridad prácticamente única en su intensidad en la historia de España. Un grupo que he dado en llamar la mesocracia, es el proyecto de investigación que actualmente lidero junto con el doctor Luis Sala y que nos llevará un tiempo y que forman parte de él pues algunos de los presentes y otros de mis compañeros. En Córdoba hemos llegado a la conclusión de que no es que exista este grupo intermedio, evidente, que tiene una riqueza clara, que controla una serie de oficios, de gremios, de profesiones, que están muy fuertemente estructurados, sino que se convierte en una situación social permanente por la necesidad. Es decir, me voy a explicar. Estos grupos intermedios en Granada, en Sevilla, en Toledo, Cuenca, en cuanto pueden, ascienden a la nobleza, es de sentido común, ¿no? Allí está el poder, el prestigio, las posibilidades de influencia, el acceso a cargos poderosos. Es decir, aquí encontramos un mercader granadino cuyo hijo es 24 de Granada, no es muy normal, el mío mercader es jurado, pero su hijo es 24, pues ya el nieto viene de un caballero desde una orden, todo a través del dinero, de la corrupción de testigos, lógicamente de utilizar las estrategias que les permiten, de forma sinuosa, pero continua, ir entrando por los resquicios del sistema, ¿no? Lo mismo pasa en Sevilla, donde las fortunas son inmensas con América, pues lo normal es que ellos mismos empiecen de artesano mercader y con 60 años pues sean regidores 24 de Sevilla. Pero en Córdoba eso no pasa. En Córdoba es una excepción, porque la élite es muy rica. La élite cordobesa, los primogénitos sobre todo, son dueños de un mayorazgo muy rico, muy poderoso. Y claro, no se casan con conversos si pueden evitarlo. Nadie se casa con una conversa o con un converso si puede evitarlo. Se casa porque no tiene más remedio por dinero. Si es un noble cristiano viejo. Entonces, en Córdoba hay presencia y hay mezclas, con el tiempo la va a haber, con líneas segundonas, pero en el Cabildo no hay casi, y va a haber muy pocas familias, de hecho, prácticamente una o dos excepciones, que entren como conversos por línea masculina. Sí va a haber 24 que tengan una abuela, una madre, pero siguen siendo un Fernández de Córdoba, sigue siendo un Argote, sigue siendo un Armenta, un Caicedo. Eso en las otras ciudades no pasa. Entonces, hay un bloqueo. Es difícil acceder, muy difícil. Entonces, aquí se genera, en una etapa además de un crecimiento económico brutal en Córdoba, donde, como muy bien ha mostrado en otras conferencias el profesor Rafael Girón, pues donde hay una producción pañera espectacular, un mundo mercantil interesantísimo, se genera un grupo que, digamos, se coloca en un nicho intermedio donde tiene acceso al poder, pero no al gran poder, donde tiene acceso a la influencia, pero no a la gran influencia, y al honor también justo. Y que tiene vida propia. Es decir, una burguesía, algo muy llamativo, porque venimos de una historiografía que presenta la inexistencia de una burguesía con rasgos propios durante siglos modernos, porque no puede haberla hasta que llegue el siglo XIX o XX, o por lo menos en el XVIII en ciertos sitios. Entonces aquí hay un mundo intermedio que va adquiriendo con el tiempo visos nobiliarios, pero porque es parte del lenguaje que necesita, con el cual se desenvuelve la sociedad, pero que no es su objetivo. Llegará mediados del siglo XVII, la crisis económica brutal, y estos grupos ya pues acaban mezclándose, desapareciendo o ascendiendo, pero de forma lenta.
Entonces, nos encontramos con un modelo diferente al resto de Castilla, al menos en matices. Yo creo que incluso no en matices, sino de forma clara en muchos casos. Donde este grupo va a aprovechar, como eso sí sucede en toda Castilla, las ventas de oficio que realiza la corona a partir de 1543, especialmente después en otro hito en 1581 y ya en el 17, donde se vende todo por la necesidad económica, pues aprovechará esto para entrar en las partes más bajas del poder local, porque no van a poder comprar los cargos de 24 y cuando los compran tienen un grave problemas porque tienen un estatuto de limpieza de sangre que nunca funciona bien hasta que quiere hacer que funcione la élite, porque lo usa entonces como un arma arrojadiza. Por lo tanto, ellos se van a situar en el ámbito de escribanos y jurados. Y uno de mis objetivos es demostrar que estos descendientes de condenados, pasados 50, 60, 70 años, se han conseguido recuperar, y el que a lo mejor era 24 con Enrique IV, va a ser quemado, su hijo o él, desaparece, con el mismo apellido con otro, 50, 60, 70 años después está volviendo por una vía un poco más baja, escribano, jurado, lo que puede, lo que le dejan. Este es nuestro objeto de estudio en estos años, en los anteriores y en los próximos. Y todo esto, tiempo que me queda, lo voy a reflejar para aportar algo distinto, o algo novedoso, mejor dicho, en una historia de caso, en un linaje muy poco conocido, precisamente lo traigo por eso, como en su día hablé de los Ortiz, de otra gente en otros ámbitos. Este es distinto, no está trabajado hasta ahora en absoluto y me permite presentarlo no como un modelo excepcional, sino precisamente como un modelo habitual de lo que cuando estudiemos todo, pues será el resultado, digamos, de esta especie de biografía colectiva del grupo, ¿no? Reflejan muy bien los de la corte lo que debió suceder a la mayor parte de este grupo. ¿Cómo va funcionando? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Brevemente, claro. Por una clara supervivencia, es decir, son capaces de sobrevivir al desastre con la Inquisición. Tendrán un ascenso continuado, pero lento, como todo el grupo, es decir, no hay esos saltos que se ven en Granada, que se ven, como digo, en Toledo, se ven en Sevilla, o en Burgos. Se centran, como casi todos los que pueden de este mundo mesocrático, en el oficio de jurado, sin que eso impida que tengan también relaciones con otro tipo de oficio. Esto no se da tanto como escribano, como médico, pero de jurado. Practican una férrea endogamia, que es una marca de grupo, y cuando desaparezca la endogamia es precisamente porque el grupo está desapareciendo, entonces ya no le interesa ese casamiento interno y empiezan a abrirse, y es señal de que el grupo empieza a disolverse. Parte del grupo, como pasa aquí en otros lugares, se va fuera de Córdoba, precisamente por esa huida, y parte se va a instalar en Granada, otra línea en vez de en Málaga. Ya he podido conectar genealógicamente, ha sido muy satisfactorio, pero muy complicado. Y su conexión matrimonial con la nobleza de sangre será tardía. Es decir, estamos hablando de lo que puede ser un modelo interpretativo de este grupo. Esto, repito, tiene nada que ver con esa élite conversa que ya está integrada en la nobleza, como pueden ser familias, pues la familia de Góngora y todas las que lo rodean, los Mesa y otros cuantos. Bueno, sufren, también los traigo por eso, porque en este proceso de habitación aparecen claramente, es decir, han sido víctimas de la represión inquisitorial. Tenemos dos entradas de esas 1000 y pico que hay. Aparece Pedro de la Corte, Sedero, y su mujer Elvira González, vecinos a San Bartolomé. Interesante que sea el barrio donde estaba la judería, donde estaba la anterior judería. Reconciliados, es decir, estos no han quemado vivo a sus padres, entre otras cosas porque, bueno, a lo mejor estaban muertos ya, y pagan 22.000 maravedíes. Esto es muchísimo. Esto es una fortuna para lo que le tenían que quedarle después de haber sido... y, en otro caso, Adolfo Fernández, la mujer de otro de la corte, Mercader, vecina a Santa María, es decir, la catedral, también muy cerca de los otros, supongo, y también reconciliada, y paga 500 maravedíes, que tampoco es despreciable, pero al lado del otro no es nada. ¿Estamos hablando? Bueno, a partir de ahí he conseguido una familia que también traigo, aunque aquí no les traigo a ustedes el rollo genealógico para que no sufran, he conseguido llevarla al 19, desde 1496. Paso a paso, no en todos los descendientes, claro, pero sí en la mayoría. Pero bueno, eso cuando lo estudie, ¿no? Ahora mismo esto es un avance. ¿A qué se dedican? Pues básicamente, igual que otros van a ser artesanos, estos se dedican básicamente a la mercaduría. La rama de Granada tiene también bastantes coqueteos con el arrendamiento de renta. Y aquí nos interesa pues, la existencia de una serie de compañías familiares y una curiosa, no curiosa porque sea extraña o inusual, sino que una cierta interés
con Lisboa, que también hace unos grupos, pero que en ellos parece como tener esto está por estudiar, que seguramente lo hará el profesor Giro, que es el especialista. Y bueno, esto es muy curioso. Estoy dándole avance, es decir, yo esto lo he estado estudiando estos días, ¿no? Se ve claramente cómo la dedicación al clero, habitual en la época moderna, es muy tardía, bastante tardía. Es lógico, claro. Pero vamos a tener que llegar a la segunda mitad del 16 para que veamos alguna manifestación de relación con el clero, que siempre es un refugio de esta familia porque permite, por un lado, encerrar hijas en los conventos y ahorrar, por otro, colocar hijos varones en la iglesia para medrar y, en general, protegerse en la medida posible de esa, digamos, huir de la memoria de infamia de, bueno, pues, soy un buen cristiano, pues tengo una serie de prácticas religiosas. Así, hay que esperar a 1566, que repito, esto está todavía en Mantilla, para que encontremos ya uno de ellos fundando 2 capellanías muy altas de nivel, ahora veremos. Ya dice que no hay clérigo ninguno en su linaje, es decir, que no tiene ningún sobrino, nieto ni pariente que sea cura, con lo cual ya indica esa falta de cantera, todavía no han entrado en ese universo. Ya vamos a encontrar un nieto de este, pero en 1583 como sacristán de una capilla y, bueno, preparado para recibir cualquier prebenda, es decir, para comprarla, como se hacía en el mercado romano, como sabemos también por el profesor Antonio Díaz Rodríguez. Capellán ya, y más tarde, ya descendientes, vamos, les ahorro el detalle, pues ya serán párrocos, rectores, como se dice en Córdoba. Es decir, es tardío. Hay unas monjas, también amigas, es decir, que es no hay, como otras familias sí van a tener, pero yo creo que el grupo en parte responde, pero bueno, esto sí que todavía es un avance, ¿no? Las primeras monjas son estas hijas, a mediados del 16, y son pocas con otro grupo, por supuesto, comparándolos con la élite urbana y con otras ciudades. Es decir, hay una menor estrategia, menor inversión en el clero que en otros sitios. Pero todavía, repito, esto es algo muy que hay que cogerlo entre comillas. Lo que sí es brutal es el nivel de fortuna. Piensen ustedes que esta gente ya se veía ese nivel de fortuna, en 25.000 maravedíes era el 5% de la fortuna, multipliquen por 20. Es una cantidad brutal en la época. Pero está claro que el comercio y las demás actividades le va a dar un fortunón. En esto se parecen a otras familias, ¿no?, que han sido estudiadas o que están en estudio, otras no son tanto, claro. Este Pedro Sánchez, de Córdoba o de la Corte, porque es que usa las dos cosas, va a dejar esas capellanías, pero las deja con una renta de 30.000, multipliquen por unos 15 y salen casi medio millón de maravedíes, muchísimo dinero en la época. Tiene un juro que vale 2 millones de maravedíes, piensen, esto es muchísimo dinero. Su sobrino carnal funda un grueso mayorazgo y aquí tienen ustedes lo que deja, es decir, varios millones de maravedíes. Estamos hablando de que si 4.500 son 1,5 millones, aproximadamente, comprar un señorío vale 20.000, es decir, con lo que este dinero podía haber comprado un pueblo. El descendiente de un quemado que no ha prosperado. Entonces, estamos hablando de una línea muy interesante, creo yo. Y voy avanzando rápido porque el contador es implacable. Que practica una feroz endogamia. Endogamia en 3 niveles. Endogamia de grupo, es decir, se casan con conversos sin casarse con ningún cristiano viejo durante 100 años. Eso también lo va a hacer el resto, seguramente. Seguramente sabemos parte, pero... Se casan, además, en una homogamia o endogamia socioprofesional, es decir, entre parecidos, entre iguales, en este caso jurados con jurados, como vamos a ver. Y después, además, y especialmente, una endogamia consanguínea, es decir, se casan no solo entre conversos, no solo con gente de los mismos sitios, sino entre parientes de sangre, ¿no? Aquí ven ustedes un ejemplo de esta... En este caso, es el tema de la endogamia de oficio. Es decir, lo que está en rojo, ¿vale?, se ve en rojo, son jurados. Es decir, todos estos que están, estos de la corte, como ven ustedes, pues son padre e hijo, pero la hija se está casando con otro primo de la corte que también es jurado. Es decir, estamos hablando de jurados por todos los costados. Lo amarillo, ¿por qué? Porque lo amarillo nos lleva a otro esquema. Todo lo que hay en rojo son jurados. Esto es un fragmentito. Pero para que vean ustedes cómo hay una brutal endogamia de grupo. Es decir, entre uno y otro, pues contamos de una atacada 20 y tantos jurados, en un momento donde a la vez habría 40 o 50, según lo que... Esto es un fragmento. Pero como digo, y no es solo una endogamia de grupo, es también una endogamia consanguínea. Vean ustedes los casamientos que tenemos aquí, todos en esta fecha ya
tardías del siglo XVI y los que se han hecho previos, pero que no tengo la fecha, pues de 1583, 1593, dos hermanos con dos... Es decir, una sistemática casamiento, una y otra vez enlazado entre este fragmento. Esto es un pequeño fragmento del grupo con otras familias, que esto se puede complicar mucho más, claro está. Pero bueno, es decir, bueno, voy ya terminando. Voy terminando. ¿Qué nos queda? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues además de seguir investigando todo el grupo, seguir reconstruyendo genealogía, analizar con el cruzamiento de fuentes su patrimonio económico, quiero decir, sus comportamientos, etcétera, por supuesto el elemento religioso, los problemas que puede haber con la Inquisición, necesitamos avanzar en el conocimiento precisamente de la vida cotidiana, que es lo que menos hasta ahora hemos trabajado. Porque primero había que desbrozar el campo. Tenemos que ver elementos tan importantes como su lugar de residencia, exacto, es decir, datar, identificar las casas, las calles, las parroquias, pero sobre todo las casas, es lo que más nos interesa. Y el patrimonio artístico que generan, es decir, los retablos, la heráldica, lo que van dejando, las capillas. Y todo eso, en el marco del proyecto actual, pues con la ayuda de Alejandro Cerro y Ana Chacón del archivo, vamos a intentar, aquí ya sí que no me pregunten en el debate si lo hay sobre esto, lo llevan ellos, geolocalizar todo esto y realizar, mediante 3D y otras técnicas que no sé ni cómo se pronuncia, pues realidad extendida. Es decir, queremos reconstruir cómo fue la Córdoba judeoconversa y ya lo que pillamos, pues lo que pillamos, visualmente del pasado, a través de argumentación. Es decir, reconstruir en determinadas zonas, empezar por algunas partes, cómo ha ido evolucionando el parcelario urbano, dónde vivían, con quién colindaban, si se reformaban las casas o avanzaban, cómo se han ido transmitiendo durante siglos las crecimientos. Es decir, ver cómo ha evolucionado parte, dónde se asientan y qué hay detrás y el camino que esto pueda servir, como siempre, ya saben ustedes que es marca de la casa, pues que pueda servir pues para un centro de interpretación, para lo que sea, para atraer turismo, para que la gente vea una cosa preciosa visualmente, que yo no tengo ni idea de cómo se hace esto, ni quiero pensarlo, pero que esto no será, me lo voy a inventar, sino que esto viene detrás pues con un contrato de una casa, con la venta, con un testamento, con una descripción, que todo eso nos permita pues después, a los especialistas, pues hacer ese levantamiento. En general, simplemente lo que queremos es, ya que más o menos hemos rescatado un pasado cordobés que no se conocía, creo que ya es obvio que los judeoconversos están entre nosotros, como pueden estar los musulmanes o los cristianos, avanzar en el estudio de un grupo que fue vital, que fue el más importante de este siglo y el XVII, porque todos esos cristianos, buena parte de ellos eran personajes como Góngora, como Cervantes, como Juan Rufo, como Martín de Roa, como Pérez de Ricci, muchísimos literatos, muchísimos artistas, muchísimos, por supuesto, nobles, etcétera, tienen este pasado, pero con todo lo que generaron, tanto de patrimonio artístico y todo eso, como digo, no solo saberlo para la academia, para nosotros, para el conocimiento científico más especializado, sino intentar llevarlo a ustedes y por eso tanto darle las gracias por estar aquí, por permitirme estar aquí y sobre todo intentar que esto de alguna manera u otra pueda servir en un momento dado para generar riqueza en una ciudad que es la mía, es la nuestra y es a la que nos debemos porque para eso cobramos todos los meses. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Enrique, por la charla. Un par de comentarios, ¿no? De reflexiones que me han sugerido en dos temas diferentes. El primero, el de las estrategias matrimoniales, ¿no? O sea, no me sorprende el tema de la endogamia. En realidad, yo creo que casi todos los grupos sociales, ¿no? Históricamente, en la época que estamos hablando, son endogámicos y son endogámicos a estos niveles, ¿no? No solamente a nivel de consanguinidad o familiar, sino también a nivel profesional, a nivel urbano, ¿no? De lugares de residencia, etcétera. Pero constatándose, ¿no? Esta práctica en los grupos conversos, y no deberían haber procurado justamente lo contrario. Quiero decir, si lo que se intenta es eliminar el hecho de ser considerados como alguien de origen especial, de un origen tal, no es la práctica. ¿No debería haber seguido justamente todo lo contrario, el intentar escapar de la endogamia justamente para diluirse en la población, como luego más tarde quizá hagan?
Bueno, no sé, eso por ahí. Y luego, también me ha llamado mucho la atención, sobre todo de esos últimos cuadros, ¿no?, que ha proyectado sobre la familia de la corte, el papel de las mujeres, ¿no? Y el papel de las judeoconversas. Quiero decir que es verdad que hablamos mucho sobre los judeoconversos, pero creo que también tenéis unas fuentes magníficas para tratar específicamente el caso del papel femenino, ¿no?, del papel de la mujer en ese grupo social, ¿no? Muy bien. Sí, vamos, por toda la razón, la endogamia, claro, aquí tengo que ser muy breve, la endogamia es común en todos los sentidos, ¿no? Socioprofesional y en todos los grupos. La diferencia es la endogamia sistemática y recurrente que practican los conversos, ¿no? Y tienes razón, pero te lo digo de otra manera. Precisamente mi manera de detectar cuando los conversos dejan de ser conversos, esto es muy importante, aunque parezca una tontería lo que acabo de decir, pero claro, ¿cómo sé cuando a una familia o a un grupo ya no le afecta su pasado? Es decir, ¿Leandro Fernández Moratín es converso? A mí que me importa, porque ya ni le importaba, no sabía. Si yo hago una genealogía es un ejercicio erudito, ¿no? Ese no le afecta en el siglo XVIII. Vale. Precisamente, cuando estudiamos grupo, en mi interpretación, cuando cesa esa endogamia salvaje y empiezan a casarse exogámicamente es cuando deciden, es una forma de hablar, bueno, es una decisión consciente, integrarse del todo y desaparecer como grupo. Es decir, cuando los conversos dejan esa férrea endogamia consanguínea, es cuando empiezan a desaparecer y unos se diluyen hacia la nobleza, otros hacia... Pero ya empiezan, porque hasta ese momento es un instrumento de protección, pero sobre todo no se nos olvide que es un instrumento esencial en la configuración de compañías comerciales, de actividad. Es decir, cuando uno analiza, es muy complicado, se da cuenta que antes o después el avalista, el testigo, el fiador, acaba siendo el cuñado o lo es ya, aunque no lo sepa, si no es reconstruido. Es decir, no es solo, es un elemento de que el que está en Lisboa es el marido de tu prima hermana, ¿no? Es decir, cosas así. Entonces, cuando se rompen esos lazos, precisamente con esos conversos empiezan a disolverse. Hasta ese momento es una forma de los grupos judaizantes, porque no pueden meter en su seno a nadie de fuera, porque la alternativa es la hoguera. Y cuando se equivocan y meten una criada cristiano vieja, es la que acaba denunciando la cristiano. Y esas cosas pasan mucho con los marranos, más con los marranos, porque esta gente está más dentro de un orden más integrada. Pero es decir, la endogamia se mantiene muy férrea mientras el grupo, por la razón que sea, decide ser grupo. Cuando deja de interesarle, porque están cambiando las estrategias económicas, porque ellos quieren, es cuando cesa y ya entran en la endogamia normal. Bueno, pues cuando se casa uno con la prima, como se puede casar el marqués o el labrador. Pero ya no es esa sucesiva monstruosidad que a veces deja de risa lo que hacían los Habsburgo o los Borbones. A tu segunda pregunta, muy pertinente también, es uno de nuestros temas. Entre otras cosas, la participación, lo de las mujeres en el mundo converso es fascinante. Pero además hay fuentes, efectivamente. Ahí nos interesa mucho, por ejemplo, en el ámbito económico, es decir, la participación de las mujeres en compañías comerciales, como accionistas, digamos, como inversionistas. Las mujeres como... hay cosas muy chulas que se han hecho, que se pueden hacer. Las mujeres como cabezas de familia, que es una de las cosas que se nos olvida, porque claro, para empezar, una viuda es una cabeza de familia legalmente con su hijo, y esa mujer no se dedica en su casa a esperar la muerte, se dedica a llevar los negocios que lleva el marido, o con ella llevar a la vez, ¿no? Pero es que además hay un componente básico de la mujer, y es que es la que más aparece en los autos de fe. Porque la mujer mantiene más la tradición, porque claro, su ámbito doméstico es superior al del hombre, y una persona que esté ahí, un matrimonio que esté entre Pinto y Valdemoro a nivel religioso, claro, si el hombre está saliendo de arriero o negociando o comprando, ve cosas, pero si la mujer está en su casa, en un ámbito más doméstico, se retroalimenta con la madre, viene siempre la hija, alcanza la edad de la razón y entonces le dicen todo lo que has estudiado hasta ahora, olvídate, en realidad es la ley de Moisés, y vino mi abuela, vino la vecina, que es la que nos enseñó, es decir, las mujeres se enseñan entre ellas y por eso son más las guardianas de la tradición, mantienen más y por eso van a ser más objeto de persecución. Se ve perfectamente en autos de fe, bueno, el de la de 1593, donde la mayoría de los que caen son judaizantes de verdad, pero la mayoría son mujeres. Porque claro, el marido es un juez, un abogado en la Chancillería. Está más expuesto a la mezcla y es más fácil que sea católico o le dé igual, mientras que su mujer va a mantener más. Entonces las mujeres ocupan... Pero, y esto sí quiero decirlo, nuestro interés mucho es ese ámbito económico que todavía no se sabe nada. Y lo voy a decir con toda mi mala leche, que es mucha. Hoy tenemos problemas en decir si una mujer es abogada o es médica, porque suena mal. Si es criada no importa. Eso sí es femenino, natural, porque claro, criada, pues están para ellos. Si es abogada ya, ¡ay, qué mal suena! O sea, en vez de, porque no dices una criado, si dices una abogado, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVI no se cortaban un pelo y una sociedad absolutamente falocrática y machista. Pero como la mujer en los documentos viene como mercadera,
¿Por qué? Porque era una mercadera. No era una mercader. Las mujeres eran mercaderas, como tenían que serlo, y eran artesanas y tenían su contado. Tienen otro papel, evidentemente tampoco vayamos a utilizar anacronismos, pero hay un papel importantísimo. Y eso es una de las líneas, efectivamente. O sea, es que lo que pasa es que, claro, deja muchas huellas, pero hay que buscar a veces y decir, esta mujer no trabaja porque no tiene oficio. Y te lees el testamento y empieza a tener en su casa un montón de cosas que se relacionan con el comercio o con los textiles. No te dice, como su marido sí puede poner al lado, tejedor. Entonces es más difícil de identificar. Pero cuando analizas te das cuenta, pues esta mujer está prestando dinero. Es decir, que es un tema que nos interesa muchísimo. Lo que pasa es que tardaremos un poquito, pero vamos, por ahí algún día hablaremos del tema, aunque cuando tengamos más... Pero sí, es un tema, y digo, religiosamente es fascinante. Sí, gracias, Enrique. Me plantea dudas la exposición que has hecho sobre un grupo de conversos. ¿Cuáles serían los elementos identitarios de un grupo que quiere perder la identidad en la sociedad? Es un grupo que pervive en el 16, pero yo me pregunto, ¿y cuáles son los elementos identitarios de este grupo que quiere perder la identidad integrándose o asimilándose a la sociedad? Esa sería mi reflexión. No tiene fácil respuesta, porque es la gran pregunta que se hacen todos los que han trabajado la Inquisición, todos los que trabajan la fuente inquisitorial. Tienen un problema, ¿no? No tenemos los procesos. Se han perdido, se han quemado todos en el siglo XIX. No se conservan los procesos inquisitoriales, excepto un... Entonces, claro, nosotros lo que tenemos son las sentencias, los autos de fe. Es decir, lo que dice el inquisidor que este hombre o esa mujer hacía. Si tú tienes el proceso, cuando se tiene, claro, ahí te encuentras mucho más, porque te dice lo que yo hago, lo que dejo de hacer, me defiendo, explico, ¿no? Entonces, claro, el problema es ver dónde está la frontera, que este tema es capital, entre la herejía abierta, o sea, no cara a cara, pero la herejía, y el catolicismo más puro, pasando por todos los grises en medio. ¿Qué hay de voluntad y qué hay de pura práctica cultural? Si yo cocino como mi madre cocinaba, yo me lavo el sábado porque mi madre se lavaba el sábado, me hago el viernes, lo que sea, apago las luces porque no sé qué, le quito la carne, la lendrilla a la carne porque lo hacía mi abuela. Vean ustedes en el programa en el canal Cocina, las pocas cosas que se pueden ver en televisión, fogones tradicionales. Le voy a explicar cómo cocinaba mi abuela, que yo de niña aprendí con mi abuela, ¿no? Entonces, claro, la pregunta quiero decir, es muy difícil saberlo. Es muy difícil que lo supieran ellos mismos. Y le voy a poner un ejemplo. Todo eso para ocultar que no sé responderle. Es decir, que no tenemos una respuesta clara porque es el elemento capital. Como no podemos usar la ouija, pues no, claro, sí, ya los restos documentales, pero ¿qué pensaba un hombre o una mujer en ese momento? ¿En qué momento decide mantener qué es su idiosincrasia? Bueno, pues ¿por qué tengo que dejar de pensar lo que pienso, aunque vaya a misa y me lo crea? Pero claro, el problema es dónde está ese límite, ¿no? Me voy a un ejemplo. Hay poquísimas comunidades, pero se conservan, que mantienen la fe castellanas antiguas, no los marranos que vienen de Portugal, que por supuesto. Gente que está en Quintanar de la Orden, en La Mancha, oculta allí, que siguen siendo, en su corazón, judaizantes, judíos. Cuando no pueden más, igual que pasa con muchos marranos, judíos portugueses, huyen. Y se van a Ámsterdam, esa nueva Jerusalén, ¿no? Y llegan allí soñando con hacerse judíos. Dicen, llevamos siglos siendo judíos, hemos estado sobreviviendo a los malditos inquisidores, yo soy judío, por fin quiero pues circuncidarme si no lo estoy, o incluso lo estoy según los casos, y quiero aprender. Entonces lo examina un rabino. Y dice, ¿tú dónde vas, mamarracho? Tú eres un mal cristiano. No sabes nada. Claro, tú llevas 150 años sin sinagogas, sin libros, sin candelabros, sin nadie que te forme, sin rabino. No sabes nada. Tú has hecho una mezcla brutal de cristianismo con cosas que recuerdas y tú crees que eres judío, pero en tu corazón serás lo que sea, pero tú no eres judío. Fuera de aquí. Y fuera de aquí significa morirte de hambre, porque la comunidad judía, sobre todo, es que no te va a admitir. Y hay gente que se suicida. Porque ya no tiene vuelta atrás. Hay gente que vuelve a España y es apresada por la Inquisición porque prefiere venir aquí que vivir allí. Porque claro, se da cuenta... Pues claro, imaginen, cómo, hasta el punto es compleja la situación, que hoy empezamos a ver que hay judeoconversos que asisten de público, porque era el espectáculo, claro, no estaba el Rocito en Telecinco, entonces había que hacer algo en la vida, a un auto de fe para aprender al revés lo que hay que hacer para ser un buen judío.
Es decir, como dicen, y quemamos a este hombre, esta mujer, porque guardaba la Pascua, la fiesta de la reina Esther, y guardaba la Pascua y comía no sé qué, pues yo ya sé lo que tengo que hacer si quiero ser mi corazón, porque es que no lo sé, es que lo he olvidado. Es que, el último que se convirtió en familia era mi tatarabuelo o el abuelo de mi tatarabuelo. Y es que no sé, ni puedo acudir a nadie. Entonces, claro, es una fe degradada, que va, como digo, un extremo, desde Santa Teresa hasta el hereje más grande que haya, que puede ser un canónigo. Entonces, claro, en medio, mil cosas. Entonces hay grupos que deciden mantener su integridad cultural. ¿Qué es eso? Pues un magma que va evolucionando. Lo que está claro es que cuando deciden escapar de la presión, empiezan a enseñar a su hijo en la ortodoxia más absoluta, y claro, de pronto se encuentran un señor que de pronto le salta que su tatarabuelo es converso y él no sabe nada, porque no tiene ni idea, pero ya tardíamente. Entonces, claro, aquí es un ejemplo. Piensen que son miles de familias, miles de sitios, pero que la pregunta es muy pertinente, porque es muy difícil y es un mundo, como diría un historiador anglosajón, de almas, sobre todo al principio, de almas en disputa, donde ya no sabe al principio quién es católico, quién es judío, quién es ateo, quién es escéptico, quién es porque ya están en una cosa, que están en un momento, una cosa que repiten mucho todos, y ya me callo, porque veo las caras de algunos, con lógica, no hay nada más que vivir y morir, o sea que no hay ni otro mundo. Claro, todas las cosas también eso es judío, porque los judíos no sabemos todavía si creen en la otra vida, yo creo que no lo saben ni ellos. Es decir, es una cosa. Entonces, hay mil situaciones claro, que muchas veces la Inquisición le pone el filtro y es herejía, pero a lo mejor no es herejía. Pero como no están los procesos, es muy difícil entrar al detalle. Pero bueno, ahí tenemos para los próximos 20 años si sobrevivimos. No. En algunos casos quedan libros, en algunos casos, al principio sí, los primeros. Tenían un libro de oraciones en hebreo en los primeros momentos, pero claro, eso hay que esconderlo. Bueno, sabemos que se escondía porque de pronto aparecen bibliotecas mudéjares, o sea, aljamiadas, en otros sitios. Pero claro, es que te pilla la Inquisición. Tú piensas que con un libro en hebreo, si casi le cuesta la hoguera, exagerando un poco, a Fray de León, traducir el Cantar de los Cantares para su prima monja, pues imagínate que te encuentren en tu casa un libro de oraciones en hebreo, que lo había, pero lo sabemos precisamente cuando la Inquisición le mete mano y, por supuesto, lo destruye, ¿no? Es decir, se desintegra Claro, en un edicto de fe, donde en el púlpito tú vas a misa, viene la visita de Inquisición y dice, ¿saben ustedes que algún vecino guarda el sábado? Pues dice, aparte de denunciar a los vecinos, que es nuestra afición como nacional, pues dice, mira, pues ya sé que tengo que guardar, o lavarme, o comer, o partir, algo. Porque es que, claro, no hay libros, no hay rabinos, se ha perdido completamente la enseñanza. No existen ejemplos. Por eso cuando los reyes católicos expulsan a los judíos, ya me callo, es para eso, no es por los judíos no importan. Los expulsan para que no haya sinagogas abiertas, no haya parientes enfrente que te puedan retroalimentar a los judíos conversos. Los judíos ya no importaban. Los expulsan precisamente porque no importan, pero para conseguir la integración. No porque fueran buenos o malos, sino porque era la paz social y olvidar los problemas. El problema es que no estaba prevista la limpieza de sangre. Pero bueno, eso es otro tema.